y bienvenidos a todos los que se van conectando a esta transmisión en vivo, espacio organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior para poder ayudar a fortalecer diversas competencias laborales en esta ocasión para desarrollar el curso de gestión de la negociación modelo Harvard. El facilitador CAMEX Perú, Jesús Paiva Samamé, se dirige a ustedes para, en esta ocasión, continuar con un curso que viene desarrollándose cronológicamente los días sábados. Es preciso señalar que el objetivo de este curso es poder brindarles un conjunto de herramientas, técnicas, estrategias y ahora con el soporte del modelo Harvard para que ustedes tengan esa posibilidad de gestionar de manera efectiva las experiencias de negociación que estoy seguro son muy permanentes en nuestra vida cotidiana. No olvidemos que al hablar de negociación no se reduce únicamente esta experiencia a lo estrictamente comercial o pecuniario. En la vida en general podemos negociar otros recursos, como el tiempo, por ejemplo, los espacios o las condiciones en las que nosotros desarrollamos determinadas labores. Desde el solo hecho de trasladarnos de un lugar a otro, a veces debemos utilizar y recurrir a diversos servicios, transporte, por ejemplo. En ciertos escenarios y sistemas permite negociar y en otros no. Por ello, para este curso, que se desarrolla normalmente los días sábados, hemos pensado trabajar el mismo en dos módulos. Un primer módulo, gestión de la negociación, el mismo que ya concluyó el sábado anterior. Ustedes pueden acceder a la página de CAMEX Perú para poder observar las grabaciones y de esa manera tener acceso a este conocimiento e información. A partir de hoy día, sábado 20 de febrero, vamos a empezar a desarrollar un nuevo módulo. Me refiero al módulo de Harvard, concretamente. Y para la sesión correspondiente a la número 5, abordaremos las dos primeras etapas de este modelo. Me refiero a no reaccione, por un lado, y desarme. Tengo la posibilidad de poder ir registrando sus participaciones, ya sea que estén conectados por medio del Zoom que dispone CAMEX para los participantes, y de igual manera aquellos que se van conectando en la transmisión en vivo, agradecería ir planteando sus preguntas para que antes de que finalicen el transcurso de una hora pueda dar respuesta a los comentarios, dudas, inquietudes que se vayan presentando. De igual manera, mi pedido, exhortación, para que puedan compartir este enlace en vivo, de tal manera que permita a otras personas de tu entorno laboral, académico, si eres estudiante, profesional, si ya labora, sean entidades públicas o privadas, para que otras personas de tu entorno puedan beneficiarse y tener acceso en esta mañana de sábado a un proceso de aprendizaje, porque en definitiva una de las habilidades de empleabilidad más requeridas es mantener siempre la actitud del aprendizaje continuo. Dicho esto, quiero señalarles que para la sesión del día de hoy se les va a demostrar cómo se deben aplicar las dos primeras etapas del denominado modelo Harvard para gestionar las experiencias que ustedes tengan de negociación de una manera más efectiva. La negociación es una habilidad, como tal hay que desarrollarla, trabajarla, como lo hacemos con otras, como el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y efectiva, entre otros. La negociación es inherente también a nuestra condición humana, permanentemente estamos negociando y evidentemente si ya tenemos experiencia en temas laborales, esto resulta clave. Si usted es un emprendedor y me está escuchando en este momento, aquí también se van a brindar algunas estrategias y herramientas propias del modelo que estoy seguro serán de mucha utilidad para su desempeño laboral y emprendedor. El escenario ha cambiado y si hay una característica que de alguna u otra forma
define o destaca a esta coyuntura, una coyuntura que ya está próxima a cumplir en el caso de Perú un año. El próximo 16 de marzo cumpliremos un año del estado de emergencia, es el cambio. Heráclito de Éfeso, un antiguo filósofo griego, 500 años antes de Cristo, afirmó: lo único constante en la vida es el cambio. Y este es un factor que nadie puede realmente negar o desconocer. Ese cambio, asociado ahora al tema de la negociación, nos invita a pensar que los escenarios de negociación también han generado ciertos cambios, ya sea porque usted tiene que negociar en una modalidad presencial, que es lo que normalmente se hacía antes de la pandemia, y es una característica de muchas personas, o si quizá cuando tiene que salir a la calle portando su barbijo o mascarilla, evidentemente protegiéndose siempre, tiene que negociar. No se ha detenido esa experiencia. De igual manera, si su experiencia de negociación en todo caso es semipresencial o es virtual, porque de acuerdo al dato de América Economía, por ejemplo, el rubro del e-commerce o comercio electrónico en nuestro país, en lo que va de la pandemia, se ha incrementado de manera significativa, un canal que cada vez va en ascenso, 300%, afirma esta reconocida revista. En definitiva, las personas estamos permanentemente enfrentadas a situaciones de negociación. Obviamente que dentro del terreno de las negociaciones, unas pueden resultar más relevantes que otras, ¿no? Cuando usted va a comprar una determinada alimentos, digamos, diarios o insumos para preparar, y si se va a un mercado, tiene la posibilidad de poder negociar. A diferencia de si se va, por ejemplo, a un supermercado o establecimiento donde los precios ya están previamente señalados, probablemente es menos, pero en esos otros espacios quizás la posibilidad de acceder a una oferta, a un descuento, a una promoción, a un vale, también se incrementa. Ahora mismo, usted, me imagino, en el tema laboral, por ejemplo, en la relación, si es que usted es trabajador independiente con su empleador, muchos de ustedes han tenido que negociar la manera en cómo continúan desarrollando su trabajo. Si usted pertenecía a una población de riesgo, entonces la cosa era más sencilla, entre comillas. Pero, en definitiva, las actividades se vienen negociando de manera permanente. Así con los proveedores, así con los clientes, si están en el sector privado, o los ciudadanos y usuarios, si están en el sector público. Me gustaría compartirles esta idea de Theodore Roosevelt, y que en definitiva nos ayuda a darle valor a esta idea de la negociación que está presente y manifiesta en esta expresión. Roosevelt en algún momento señaló: el ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber cómo llevarse bien con la gente. Ahora tú dirás, ¿en qué medida esta idea se relaciona con la negociación? Es que la negociación implica establecer relaciones interpersonales. Por lo tanto, eso se asemeja a esta frase que dice Roosevelt: saber cómo llevarse bien con la gente. Digamos, la negociación hay quienes también la han calificado como un arte, en la que mis cualidades, mis recursos me permiten de alguna manera alcanzar mis logros, propósitos, objetivos, satisfacer intereses, sean implícitos o explícitos, para ponerme de acuerdo con la otra parte. Dicho esto, vamos a ingresar justamente al denominado modelo Harvard. Este es un modelo que data ya de algunas décadas atrás, específicamente allá por los años 80. Su nombre debe su origen a la prestigiosa universidad norteamericana Harvard, de donde se forman los cuadros directivos no solo para el sector privado, sino también para el sector público. Personalidades del mundo de la política y de los negocios han estudiado en tan prestigiosa Casa Superior de Estudios norteamericana. En los años 80, más o menos, empezaron a hacer un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, entre docentes de esta reconocida universidad norteamericana, Roger Fisher, Bruce Patton y William Ury. Ellos fueron sus promotores. Y
Probablemente el método, más allá de un tema de investigación, evidentemente toda investigación tiene que ser contextualizada y como tal querían responder seguramente a la demanda que los empleadores, los empresarios tenían en materia de negociación, porque en definitiva esta es una de las habilidades más requeridas en los colaboradores desde siempre, ¿no? Este modelo propone 5 etapas, las mismas que vamos a empezar a desarrollar a partir de este momento, no sin antes señalarles, por ejemplo, que este modelo tiene una aspiración mayor, que el modelo pretende a quien esté interesado en conocerlo y sobre todo en aplicarlo, convertir sus futuras experiencias de negociación en un ganar-ganar. Este debe ser el paradigma que algunos tipifican como una utopía. Evidentemente, la percepción, las experiencias en las que nosotros nos vemos envueltos, probablemente pueda ser una utopía. Pero en definitiva, si nos preparamos y hacemos un trabajo sostenido, más allá de las coyunturas que siempre van a afectar las experiencias de negociación, este paradigma representa una expectativa grande. Negociar para ganar ambas partes. Vamos entonces a señalar lo siguiente. El modelo como tal propone 5 etapas, las mismas que empezaré en este momento a mostrar primero y ya luego abordar de manera detallada. Primera etapa, no reaccionar. Segunda, desarmar al oponente. Tercera, cambiar el juego. Cuarta, facilidad de decir sí. Y la última etapa se denomina dificultad de decir no. Entonces la propuesta de Fisher, Patton y Urey es que este modelo, su aplicabilidad significa utilizar estas etapas. Ahora, el hecho de que propongan 5 etapas no quiere decir que en toda negociación se van a manifestar la necesidad de utilizarlas. Eso ya quedará en mano y en el criterio que tenga el negociador a la hora de llevar a la práctica. Lo más probable, según la experiencia, en la aplicación y en el estudio que he tenido de este modelo, en definitiva, un componente o una de las etapas, o 2 de las etapas más recurrentes y frecuentes es la etapa 1 y la 2. ¿Por qué? Durante la presente explicación se irá ampliando los detalles. Dicho esto, pasaremos entonces a la etapa número 1, no reaccionar, así como están escuchando. ¿Cuál es el propósito de esta etapa? Cuando señala no reaccionar, ¿realmente a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que le quiere decir a la persona que está interesada en aplicar este modelo? No reaccionar significa que debemos, como negociadores, mantener un estricto control sobre nuestros propios comportamientos. Y esto, a la luz de la verdad, el comportamiento del ser humano cada vez más, en la coyuntura incluso en la que nos encontramos, es hasta cierto punto incongruente por un lado, incomprensible por otro. A veces nos cuestionamos si realmente somos seres racionales o en otros casos no. Pero este modelo y esta etapa en concreto nos recuerda que cuando usted deba asistir a una experiencia de negociación, entonces debe considerar lo siguiente. Tiene que empezar a gestionar desde la primera etapa un elemento que va a ser pero fundamental y de alguna manera predispone medianamente y potencialmente al éxito en la negociación, el autocontrol. Esta dimensión es el resultado de saber manejar nuestras emociones a nivel de lo que pienso, la razón, siento, las emociones, y el hacer a través de mi actuación y de mi comportamiento. Esto que es sencillo de explicar, y me apoyo en esta gráfica, no siempre en la realidad resulta aplicable de manera fácil. Imagínense, piensen ustedes en situaciones en las que han tenido que negociar y antes de empezar a hablar, ya el solo hecho de mirar a la otra parte
te genera a ti un conjunto de emociones encontradas, en la que no sabes realmente si primero vas a hablar o escuchar. Hay casos también, y es importante aclarar, que muchas veces nosotros no escogemos con quién negociar. Es más, podemos encontrarnos en casos y experiencias de negociación con personas que la bibliografía califica de difíciles. ¿Y por qué también no reconocerlo? Probablemente nosotros también podamos, previamente habiendo revisado los rasgos, ser personas con esta característica de persona difícil. Se presenta entonces el escenario en esta dimensión. Hace más de 20 años, más, probablemente por el año 92, por ahí más o menos, si mal no recuerdo, un libro del autor Daniel Goleman, argentino, y por muchos años radicado en los Estados Unidos, psicólogo organizacional, publicó este libro que causó para la época, años 90, al inicio, toda una revolución, ¿no? Porque hasta antes de los 90, en materia de inteligencia, se le había dado mucho peso, consistencia al coeficiente intelectual, que evidentemente es un indicador que todavía se toma en consideración para estudios del ser humano. Sin embargo, a partir de esta publicación, Goleman recomienda considerar a la humanidad la posibilidad de tener cuidado y de trabajar en lo que él denomina la inteligencia emocional. Esta es una carátula de la primera edición del libro, por eso se señalaba por qué es más importante que el cociente intelectual. Y creo que después de casi, podría decir, casi 30 años de la publicación de este libro, de repente un poco menos, hoy más que nunca la inteligencia emocional resulta medular cuando debemos gestionar nuestras habilidades interpersonales, entre ellas la de negociación. Goleman, por ejemplo, señala que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos. Tarea interesante, ¿verdad? Y también, y aquí está el reto, también los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Representa un desafío, sin duda. Ahora, como Goleman señala que su libro Inteligencia Emocional, pues mínimamente deberíamos conocer y preguntarnos, al ser seres humanos que tenemos un componente emocional importante, ¿para qué sirven las emociones? Según Goleman, habiendo revisado algunas partes de este libro, que he leído en otras oportunidades, Goleman señala que las emociones nos permiten afrontar situaciones, sobre todo cuando estas son difíciles. La experiencia de negociación puede ser uno de estos casos. Y manifiesta, por ejemplo, riesgo. Una negociación implica un riesgo siempre, ya que uno en teoría va dispuesto a obtener a cambio una compensación, un beneficio, ver satisfecho un interés, pero es un riesgo. Pérdidas irreparables, como lo que estamos viviendo hoy día con la COVID-19, la persistencia en el logro de un objetivo para no procrastinar y de esta manera poder alcanzar el propósito. Porque también hay que saber manejar la frustración, que en definitiva la tolerancia a la misma es una posibilidad que desde la inteligencia emocional podemos trabajar. Como también la inteligencia emocional nos ayuda a sostener relaciones, en este caso de pareja, asumir nuevos compromisos como la generación de una nueva familia, etc. Por lo tanto, está inmerso en todo nuestro desarrollo. De este libro se desprende, y aquí va la primera técnica, si la queremos denominar de esta manera, para la gestión de las emociones. Yo estoy seguro que esta técnica, más allá de que probablemente el nombre en este momento a ustedes les esté resultando curioso, interesante, ya lo venimos practicando. No sé si les sucede a ustedes que a veces hay cosas que las practican y las desarrollan por intuición. Y cuando logran, a través de una charla, una capacitación, de la lectura, de un video, descubrir que detrás de ese comportamiento intuitivo había una teoría, dicen, pero yo ya lo hago, yo ya lo venía haciendo, no sabía que se llamaba de esta forma.
La técnica de la tortuga nos invita a pensar y actuar en el autocontrol de la siguiente forma. Cuando de la otra parte, porque en una negociación tenemos que tener con quién lidiar, con quién negociar, haya esta suerte de repente lo que me va diciendo no es de mi agrado, o inclusive esta otra parte puede actuar de una manera hostil, de repente prepotente, o desde el primer instante puede intentar imponer condiciones, ya sea avalado por su poder, estatus, experiencia, entre otros. Frente a ello, la técnica nos dice que se desarrolla en 4 pasos. Paso 1, primero debo reflexionar y en ese momento asumir que algo está sucediendo. Es obvio que eso que sucede no necesariamente es de mi agrado. Por eso dice paso 2, detente y piensa, ¿qué estoy sintiendo? Y ahí es el momento en el que uno empieza a conectarse con su cerebro emocional, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, puede ser que esté sintiendo indignación, que es lo que en este momento nos embarga como país frente a la coyuntura ya conocida por todos. Frustración, cólera, rabia, desconfianza, decepción, o te sientes de repente que en ese momento agredido, ofendido. ¿Eso es normal? Claro, porque es parte, digamos, de tu reacción, de tu manera de entender las cosas. Como paso 3, diagonal hacia la parte inferior, nos dice, retráete en tu caparazón, de ahí el nombre de tortuga. Respira profundo 3 veces y piensa en aquellas ideas que te podrían en ese momento, nada fácil, invitarte a controlar tus emociones y a relajarte. Esta respiración, que también yo la he estudiado por otro lado y que se recomienda en estos casos, es la de tipo diafragmática, aquella que permite sostener al interior de nuestros pulmones unos segundos y de esa manera el poder ir respirando. Y por último, no te quedes con eso que te desagrada. Lo que sí debes cuidar es la manera en cómo vas a responder. Por eso dice paso 4, sal de tu caparazón, expresa tus sentimientos y aquí viene el reto mayor, piensa en una solución. No es algo sencillo, porque la persona, si tú reaccionas aplicando la técnica de la tortuga, que tiene mucho que ver con responder de manera asertiva en nuestra comunicación, verbal y no verbal, eso no asegura para nada que la persona con la que estamos negociando realmente intente en este momento entrar en razón y negociar. Pero hay mayores posibilidades porque lo vamos a demostrar más adelante con otra metodología. Técnica de la tortuga, entonces. Aquí viene otra sugerencia de todas las que se van a ir brindando en el transcurso de esta sesión. Muchas veces la sociedad, y cuando hablo de la sociedad también me refiero a la familia y otras instituciones, la escuela, a veces nos han hecho creer a manera de paradigma en nuestras relaciones interpersonales que quien grita más supuestamente es el que tiene la razón. Y ahí seguramente, tú que me estás escuchando en este momento, cada uno debe recordar sus experiencias de convivencia familiar con sus padres, sus hermanos, sus modelos de crianza y otros. O de repente los que me están escuchando en este momento recuerdan algún jefe que también tiene esta particularidad de gritar a su personal. Bueno, en materia de negociación nos recomienda no discutir. Recuerda que quien triunfa, dice esta idea, es quien piensa más y grita menos. Lo que pasa es que el grito es una respuesta arbitraria, podría decirse, es una respuesta poco asertiva, es una respuesta de comunicación que predomina el estilo agresivo y no asertivo, que es lo que se espera. Así que por ahí va la clave, ya que esto más bien lo que hace es predisponer a las personas. La etapa 1 del modelo Harvard
no reaccione, también nos da el siguiente alcance. Y yo quisiera que por favor en esta parte prestaras mucha atención y si la pregunta te va a generar respuestas, me gustaría conocerlas a través del Zoom, aquellos que están presentes siguiendo esta transmisión y también en el fanpage de CAMEX Perú. La etapa número 1 nos dice, ten cuidado y cuando gestiones tus emociones de no pisar o no despertar los llamados botones calientes. Claro, yo sé que la frase puede sonar un poco pícara, ¿no? Botones calientes. ¿Pero qué son botones calientes? Según la propuesta de la etapa 1, no reaccione del modelo Harvard. Son aquellas cosas que nos molestan por naturaleza. Es decir, no las toleramos. Y también influyen, evidentemente, en materia de negociación. Vamos explicando. Y por lo tanto, cuando termine de explicar, me gustaría que me dieras a manera de respuesta cuáles son tus botones calientes. Pero primero escuche. Entre los botones calientes más comunes de las personas en materia de negociación es, y escuchen bien, la impuntualidad. Es decir, cuando usted asuma un compromiso de negociación y previamente ya acordaron el día, el lugar y la hora, considerando que ahora las negociaciones también pueden ser virtuales, hay que realizar todo el esfuerzo posible para poder ser puntuales. Eso no digo que se vaya a caer la negociación, y si uno tiene el cuidado y sabe explicar y probablemente avisa con anticipación, se puede ver superado este impasse. Pero si no lo hace, eso puede predisponer probablemente a una actitud un poquito áspera al comienzo de la negociación. Otro botón caliente en materia de negociación es que las personas no toleran las mentiras. Eso ya también va a depender de tu escala de valores, tu dimensión ética y moral, que por este tiempo se ha puesto términos otra vez de moda. Las mentiras. Y hay personas que tienen esa destreza para advertir. En algunos casos, es el mío, las personas también tienen ciertas vacilaciones y dudas cuando gestionan una negociación, en tanto la otra persona con la que negocian no los mira a la cara. Otro botón caliente y que predispone de repente a una situación un poco tirante y áspera en negociación es las conductas inadecuadas. No sé, pues se me ocurre alguien que esté conversando con la otra parte y de pronto escupe. O de repente se introduce uno de los dedos en la nariz o en la oreja. No sé si me dejo entender. O de repente están sentados negociando, hay una mesa y de repente uno coloca los pies encima de la mesa. No sé si sea el dueño o no y su conducta sea aceptable. Lo cierto es que la otra parte no necesariamente ve eso como algo positivo. Y otro de los botones es, también podemos encontrarnos para negociar con loros y loras, ¿no? Entonces, sentimos a veces que no nos dan ese espacio o sentimos que no somos escuchados. Finalmente, las injusticias pueden generar también esa reacción de no continuar con la negociación. Por eso, si ya sabemos que los botones calientes son aquellas cosas que nos molestan por naturaleza y que evidentemente debemos cuidar cuando tenemos que negociar, ahora yo te pregunto, déjame esos comentarios. ¿Cuáles son tus principales botones calientes? ¿Serán estos que aparecen en la pantalla o quizás otros? Eso sería importante que me lo dieras a conocer. Continuamos. ¿Qué es importante? Que en materia de negociación siempre tenemos que prepararnos, siempre. Nada des por hecho ni nada dejes al azar. La planificación, obviamente que se va madurando cuando ya tenemos una experiencia importante. La negociación es fundamental y es inherente a nuestra condición humana. Más aún cuando lo negociamos con personas difíciles. Ahora, sería interesante, ya que me escuchan en reiteradas oportunidades, mencionar la persona difícil. Bueno, hay algunos rasgos, ¿no?, en esa denominación de persona difícil. Por ejemplo, son personas con trato áspero, y ese trato áspero se exterioriza en su comunicación verbal, probablemente con palabras altisonantes o manteniendo un volumen y un tono de voz elevados.
O también se traduce en su estilo de comunicación agresivo, por ejemplo, o irónico. Esto es real. Esta primera etapa, la etapa mantener la calma o no reaccionar, nos da finalmente la siguiente recomendación. Váyase al balcón. Es una metáfora, por si acaso, y ahí estoy acompañando la imagen para que ustedes la relacionen. Repito, la primera etapa del modelo Harvard, no reaccionar, le dice al negociador que está interesado en aplicar el modelo, váyase al balcón. ¿Qué significa esto? En que, así como en la técnica de la tortuga, si nos damos cuenta que la situación, que la experiencia de negociación ha comenzado de una manera que no esperábamos, es decir, tirante, hostil, fricciones, notamos un ambiente y un clima enrarecidos, probablemente allí haya que hacer una pausa. Váyase al balcón. Y para ello, te damos las siguientes recomendaciones. Si estás frente a una persona en la negociación que tú la puedes tipificar, por decir de alguna manera, como persona difícil, no tomes los ataques de las personas difíciles como ataques personales. Eso sí requiere de una capacidad de manejo de emociones muy importante. Como segunda recomendación, sin exagerar, no actúe defensivamente, pues se incrementará el nivel de agresividad. Eso va a depender. Algunas personas equivocan esta etapa de no reaccionar con darle la espalda a la otra persona. Y eso puede tomarse como una actitud de evasión o como una actitud de poco respeto y consideración con la otra parte. Y eso, lejos de generar calma y sosiego, más bien lo que hace es elevar el nivel de agresividad. Tener cuidado con ello en todo caso. ¿Qué más? El no reaccionar no se puede confundir con usar un comportamiento suave. ¿Por qué? Porque esto puede resultar una invitación para que la otra parte crea que nosotros mantenemos un estilo de comunicación pasivo y le vamos a decir sí a todo. En todo caso, siempre se recomienda predominio de autocontrol. También deberías preguntarte, antes de cerrar esta primera etapa, ¿cuáles son las alternativas en caso de no haber algún acuerdo? Porque claro, mi expectativa es que yo voy a una negociación pensando en cerrar un acuerdo que satisfaga ambas partes. Pero existe la posibilidad, como en un partido de fútbol, que no siempre voy a ganar. Eso más adelante en otras sesiones se va a explicar con lo que se conoce como BACNA o MAPAN en castellano. Reconozca las tácticas hostiles. Ojo que con quienes negociamos no es que van desarmados a la negociación, todo lo contrario, también han planificado, tienen sus propios recursos, se valen de sus propias experiencias, del manejo de la información estratégica que tengan, pero hay que también saber contrarrestarlas. Podría ser, se recomienda, si es tu habilidad, aplícalo el sentido del humor, a veces para distender o relajar a las personas. Eso sí, recuerda que en una negociación siempre ten presente para qué vas a esa negociación, cuáles son los intereses que te mueven a poder buscar e invitar a la otra parte a sentarse en esa mesa para negociar. Porque si te fijas en las posiciones, probablemente te muestres inflexible. Recuerda qué es lo que te ha llevado hasta ese lugar, hasta esa parte para negociar. No en las posiciones, sí en los intereses. Y pregúntate si, evidentemente, hay que insistir, hay que poner las cartas sobre la mesa, hay que ser flexibles, ceder y conceder. Pregúntate si vale la pena insistir. Eso con relación a la etapa número 1. Para cerrar esta primera etapa, no reaccionar, les quiero brevemente proponer un pequeño casito. A ver, en el aeropuerto, una pasajera está desesperada porque le cambiaron la hora de vuelo sin avisarle. Este retraso no le permitirá llegar a un compromiso familiar que tiene al día siguiente. Para darle más precisión al caso, me gustaría compartirles esta imagen para que de alguna manera el lenguaje no verbal de los personajes
en este caso la pasajera, y del otro lado el representante de la aerolínea, ahí queda demostrado. Ustedes, si estuvieran en los zapatos del representante de la aerolínea, ¿cómo manejarían esa situación en la que una pasajera, con evidente molestia y desazón, se acerca a reclamar, o a quejarse por lo menos, de que le han cambiado la hora de vuelo sin avisar? Al respecto, ¿qué harías? Y se nota por la manera de comunicación no verbal que lo hace un tanto airada y preocupada, que hasta cierto punto es razonable y entendible. ¿Qué harías al respecto? Recuerden que la etapa hasta aquí explicada es la etapa no reaccionar. A manera de sugerencia, voy a leer sus respuestas en tanto ustedes crean conveniente poder comentarlas para poder ampliar. Es válido, por favor, y yo leeré sus respuestas. Como sugerencia, podría en primer lugar recomendarles escuchar, pero con una actitud de escucha activa. De esto vamos a hablar a continuación en la siguiente etapa. Porque no sabemos realmente cuál es el verdadero malestar que tiene esa persona. O quizás su objeción puede ser interpretada de dos maneras. Se puede tratar de una queja o se puede tratar de un reclamo. Aunque en este caso, si el servicio fue el transporte aéreo, se trata evidentemente de un reclamo. Pero nosotros ya no tenemos más datos del caso. Así que el personal de atención de la aerolínea puede empezar a buscar respuestas lógicas que de alguna manera puedan ser comunicadas a esta pasajera. En primer lugar, siempre después de escuchar, viene como la segunda etapa recomendación, pedir las disculpas del caso en nombre de la empresa. Aun cuando, y esto lo subrayo, consideres que no necesariamente el cliente, en este caso la pasajera, tiene toda la razón. Pero del solo hecho de haberle generado un malestar, ya implica que como negociadores podamos también pedir las disculpas del caso. Y después de haber escuchado ese malestar, vienen justamente las posibilidades de responder. Por ejemplo, no sabemos si de repente el reclamo de la pasajera nace de un desconocimiento. ¿Cuántas cosas en negociación pueden ocurrir por el solo hecho de desconocer información de manera pertinente, o sea, en el momento? De repente la pasajera desconoce que por problemas meteorológicos, por fenómenos climatológicos, por espacio de media hora, 40 minutos, una hora o una mañana, no van a generarse vuelos. Y de repente no se comunicó de manera oportuna. Entonces, por ahí puede ser. O quizás pueda deberse a que el mantenimiento de una máquina, en este caso de una aerolínea, se ha presentado alguna situación mecánica que está siendo superada. En fin, pueden ser muchas las razones que pueden llevar a explicar el retraso y el cambio. Eso sí, la disculpa se pide por el cambio no avisado de manera oportuna. Más adelante se pueden seguramente gestionar algunas otras compensaciones que de alguna manera mantengan esta situación. Y no olvidemos que la negociación, más allá de lo que uno negocia, también es que debemos tener capacidad para cuidar las relaciones. Porque una negociación en el fondo es eso, establecer relaciones con las personas que probablemente podamos ser clientes no solo ahora, sino al mediano y a largo plazo. Es decir, lo que en ventas se conoce como ventas relacionales y no necesariamente reducirlas a transaccionales. Dicho esto, paso a la etapa número 2. Para poder entender esta segunda etapa, me gustaría que pongan mucha atención a esta frase, de la que estoy seguro, a veces no sé si no la comprendemos, pero así somos los seres humanos, imperfectos como tal. La frase dice: nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar.
Me gustaría saber qué piensas de esta frase. Déjame el comentario, tu aporte, creo que va a ser significativo. ¿Hasta qué punto tú te sientes identificado con esta idea? ¿Será cierto que nuestro peor problema de comunicación, y ya no solamente a nivel de negociación, sino en general en nuestra convivencia cotidiana en los diversos aspectos y grupos con los que interactuamos? Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Interesante, ¿no? En esta mañana del sábado, a ver si interiorizamos y reflexionamos sobre el particular. Vamos con la etapa número 2, con la que vamos a cerrar esta sesión del sábado, utilizando una frase de Fisher y Brown, quienes, a través del libro Getting Together, señalan lo siguiente en materia de negociación. En la negociación se debe actuar en una forma incondicionalmente constructiva. Quienes abrazan esta frase de Fisher y Brown, yo podría decir que asisten a la experiencia de la negociación movidos por el paradigma win-to-win, ganar-ganar, que es el paradigma que sostiene la propuesta del modelo 1. No es nada sencillo el poder mantener esta idea, pero representa una enorme posibilidad que a la larga nos puede dar muchas satisfacciones. Recordemos entonces que la primera etapa, no reaccionar, culmina con la idea sugerida, váyase al balcón. A partir de este momento empezaremos a abordar la etapa 2, desarmar. La pregunta es, ¿desarmar a quién y con qué? ¿Desarmar a quién? Al oponente según el modelo de negociación de Harvard. ¿Y con qué? Pues aquí, presta atención, se te van a brindar algunos métodos específicos de esta etapa para que puedas aplicarlos. Sin embargo, ya sabes tú que quedan por delante 3 etapas más: cambiar el juego, facilidad de decir sí, 4, y dificultad de decir no, 5. Desarmar al oponente, así se llama la etapa número 2. O sea, ¿en qué consiste esta etapa? Si recordamos, para entender la etapa 2, primero debemos entender la lógica de la etapa 1. La etapa 1 nos dice no reaccionar. Esto quiere decir que la mirada está puesta en la persona que desea aplicar el modelo y que se autodenomina o autocualifica como una persona madura con capacidad de gestionar sus emociones. Eso es lo que uno confía en sí mismo. Pero eso no quiere decir que tú tengas la posibilidad de confiar en el otro, por decirlo de alguna manera. Porque el otro también tiene su estilo, su personalidad, planifica a su manera la negociación. Sin embargo, tú sí puedes hacer algo para, de alguna manera, generar que la otra parte pueda tener una mejor predisposición a la hora de negociar. Pero eso sí, nosotros no podemos controlar la vida de las personas. Lo que sí podemos es impactar de una manera que, sutil o no, y que podamos tener una mejor predisposición para negociar. ¿Cómo logramos eso? Primera técnica, escucha activa. Aquí también habría que aclarar que la escucha activa hoy se está desarrollando en escenarios diversos. Pues ya no es la escucha activa aquella que tenemos face to face, que sería la más ideal porque tenemos el contacto humano y visual. Por ejemplo, la escucha activa tiene ciertos rasgos y particularidades en su ejecución. Mirar a las personas, asentir con la cabeza como signo de, no de afirmación, sino de demostrarle a la persona que tengo interés en continuar con la negociación y la conversación. Puedo incluso, de manera no verbal, acercarme hacia ella e inclinarme un poco para demostrarle mi completo interés. De igual manera, puedo quizás, aprovechando algunos espacios donde la persona no comunique una idea, yo pueda preguntar. ¿Quién sabe? Y a través de la pregunta descubro sus verdaderas motivaciones e intereses que persigue en esa negociación. En definitiva, la escucha activa es también una importante técnica que contribuye de manera significativa
en el ejercicio de la comunicación, en su dimensión de efectividad y de asertividad. Te dije que a través de esta etapa número 2 se compartirán métodos para desarmar al oponente. De repente te toca lidiar y negociar con una persona, repito, de trato áspero, hostil, difícil. Por ejemplo, puede ser una persona arrogante, prepotente, soberbia, o quizás una persona que ese orgullo que se vale en su experiencia puede hacer que mire por encima del hombro a las personas. ¿O qué me dices de una persona que va a negociar con otra que tiene una mentalidad, por ejemplo, machista o de repente homofóbica? ¿Qué sé yo? Entonces, eso no lo estoy exagerando, eso forma parte de las situaciones reales que se pueden presentar en nuestra vida. Hay personas, por ejemplo, habemos personas, ¿no? Siempre considerando que en la sociedad vamos generando prejuicios y estereotipos. Entonces, a veces las personas, por la sola manera en cómo se viste, en cómo habla, ya estamos generando una serie de ideas que no las podemos controlar porque están allí. Para desarmar al oponente, el modelo URI de Harvard nos propone 3 métodos a considerar. 1, modelado. 2, distracción. 3, ventilación. Los nombres no los invento yo, el mismo modelo los propone. Veamos de qué se trata cada uno de estos métodos, siempre llevándolos a un caso específico, un ejemplo. El primer método se llama modelado, ¿no? Modelado. Modelado es como un espejo, modelo, ¿no? ¿Qué es lo que yo busco a través del modelado como negociador? Lo que yo busco es, como he intentado asegurar la etapa número 1, no reaccionar, es decir, vengo intentando o vengo gestionando de manera positiva y asertiva el lado emocional, entonces ahora yo puedo, evidentemente, abordar la parte lógica, racional de la negociación. Esto se explica de una manera separada, pero realmente en la vida real se da de forma integrada. Modelado es el método a través del cual el que negocia quiere buscar que la otra parte también pueda parecerse así. Esto puede sonar un poco una utopía. Me explico. Si la persona con la que usted va a negociar, por su misma actitud, prepotencia o ya su estilo, por ejemplo, tiene esa costumbre de no hablar sino gritar, usted no podría empezar la negociación gritando en el mismo volumen y con el mismo tono. No. Tampoco le estoy pidiendo que disminuya su volumen de voz a la expresión mínima off, no. ¿Y saben por qué no? Porque si el otro negociador se da cuenta que usted, por ejemplo, con ese volumen de voz, usted más bien, digamos, reduce su posibilidad de negociación, titubea, se pone nervioso, vacila, entonces el otro puede empezar a inferir. Ya me di cuenta que si yo levanto la voz, la otra persona se intimida, ya sé por dónde voy. En negociación se recomienda mantener un tono de voz medio, volumen medio, ni bajo que indique pasividad y que sea presa fácil del oponente, ni alto que, por ejemplo, implique declararle la guerra, ¿no? Obviamente que tu voz calmada, media, debe ir acompañada del manejo, dominio que usted tenga del tema. Cuanto más sea su experiencia, dominio y manejo de su producto, de su servicio, lo que sea, la otra persona se da cuenta. Y entonces, al reaccionar, va a saber que está frente a una persona preparada. No solo racionalmente, sino también emocionalmente. Muestra de ello, y te voy a dar un ejemplo ya para quienes son padres de familia, lo van a comprender mejor. Cuando uno ve a un niño llorar y el adulto intenta sosegarlo, calmarlo, a veces lo quiere calmar desde su mirada de adulto, o sea, lo quiere ver por encima, por arriba. Pero si el adulto
tiene una habilidad y una inteligencia emocional y aplica el modelado, ese adulto puede arrodillarse al niño. No para pedirle perdón, sino que se arrodilla para estar a la misma altura de sus emociones incluso. Parece mentira, pero el lenguaje no verbal aporta de manera significativa en la aplicación del modelado. Por ejemplo, vemos aquí a una clienta que ha ingresado pues a una cafetería. En el restaurante, una clienta expresa su malestar después de recibir su pedido. Ella señala que el postre, miren ustedes la imagen, solicitado no debía llevar fresas, porque es alérgica. Además, el café solicitado debía estar frío y no demasiado caliente. Entonces, claro, el mozo despacha la orden y se la coloca. Frente a ello, si tú fueses la persona que atiende a esta clienta como mozo o azafata del restaurante y utilizando el modelado, ¿cómo abordarías esta situación? ¿Qué le dirías? ¿Así me lo entregó el cocinero? Ah, señorito, usted no me avisó que no quería con fresas, ¿ah? No es mi problema. Usted dice que ya frío, ya ahorita le hago la mezcla como cuando éramos niños y nuestra mamá nos enfriaba la avena, la quinoa y ahorita se le enfrió. No, ¿verdad? Por eso dice modelado. Entonces, lo más probable es que esa persona en ese momento esté expresando una objeción que puede ser un reclamo o una queja. Más parece que es una queja al comienzo, porque tiene una solución práctica y rápida. Dicho esto, entonces, esa es una primera forma, modelado. Si la persona reclama y utiliza un volumen alto, usted no puede utilizar, no se sugiere un volumen tan bajo. Medio sí, calmado, eso sí, con conocimiento de lo que en ese momento va a responder. Y tampoco le tire la pelota al otro, ¿ya? Porque por más que así sea la realidad, es decir, usted dio bien la orden a cocina y cocina se estuvo distraído el que iba a despachar y usted entregó la orden. Entonces, no tires la pelota al otro. Finalmente, representas tú la imagen de la empresa, de la compañía, de la marca. Asume, con tranquilidad. Vas a ver que en una segunda situación, de repente en la primera no te va bien, pero en la segunda mejoras. Porque así es la experiencia. Segunda técnica. La técnica número 2 para desarmar al oponente se llama ventilación. Esta técnica número 2 es quizás de las 3 la que nos genera más capacidad para poder manejar. Ventilación ocurre cuando le regalo tiempo ininterrumpido para que se desahogue. Es decir, la persona con la que voy a negociar tiene un nivel de estrés, de frustración, de indignación, cólera, que en ese momento grita desaforadamente, reclama, patea. No, bueno, ya si llega agresión física, uno tiene que en ese momento poner límites. En una negociación, como en una conversación, tiene que haber límites, si no la otra persona va a abusar, pues, ¿no? Pero aquí es el preciso instante donde tú, por ejemplo, no sé, eres jefe de área, de unidad, y tu trabajador se ha enterado de una información mediana, parcialmente, y llega a reclamarte a ti. Y de repente tiene la razón, pero la forma no es la correcta. Bueno, ventilación es para que la persona se desahogue. Así es. Más aún en esta coyuntura y en la circunstancia que nos encontramos, que estamos muy sensibles por toda la situación que está ocurriendo, esto puede resultar más frecuente. Por ejemplo, en la experiencia de las empresas, uno de los retos más exigentes, esto lo he podido evidenciar, experimentar y estudiar, uno de los retos más exigentes para un líder, para un gerente, es el de ser mediador. Porque claro, uno no trabaja en un paraíso, ¿no? Muchas veces los trabajadores, los jefes de área no se ponen de acuerdo. Así que ahí es donde uno debe demostrar sus habilidades, incluso para saber gestionar las negociaciones internas que se den en la empresa, en la institución, en la compañía. Por ejemplo, brevemente te relataré el siguiente caso como para que pienses cómo podrías actuar tú. Como gerente de tienda, uno de los mayores retos que debes asumir con relativa frecuencia es el de mediador de conflictos laborales o potenciales conflictos. Por ejemplo, la semana pasada el jefe de ventas y el jefe de logística, clásica, esa es una relación clásica, tuvieron una acalorada discusión en la sala de reuniones de la empresa. El primero, el de ventas,
señaló que en varias oportunidades no han podido cumplir con la entrega puntual de la mercadería a los clientes. Esa es típica, puesto que el área de logística no cumple con las fechas de entrega previamente pactadas. Por su parte, el jefe de logística manifestó que en ocasiones suele tener dificultades con algunos proveedores para cumplir con la entrega oportuna de los productos y también aduce que muchas veces el área de ventas fija, de manera arbitraria, podría decirse ahí, los plazos y fechas de forma unilateral, o sea, arbitraria, es decir, bajo presión. Como líder o gerente y utilizando el método de ventilación, ¿cómo manejarías este conflicto laboral? Ya tienes ahí a las dos partes. Te dejo ahí ese caso a ver para que más o menos lo analices. Las respuestas las puedes dejar, que yo las iré leyendo en breve, no solo en el tiempo de la clase, sino después puedo darles algunas respuestas y sugerencias. Por último, el último de los métodos para desarmar al oponente es la distracción. Esto sí requiere de estrategia. Le desviamos la atención del problema. Podría ser a través de ruidos o poniéndolo a tomar decisiones. No sé si alguna vez te ha pasado que tú estás ubicado en un lugar de la empresa, de la oficina, de la organización, y tú ves llegar a esa persona y ya la ves con cara de pocos amigos ya. Te das cuenta que va directo al choque. O sea, lo que quiere es bronca, pelea. Entonces, en el camino pueden suceder muchas cosas. Ahí es donde tienes que aplicar la distracción. O tú ya has citado a una persona para conversar en tu oficina, que puede ser el trabajador, el proveedor, el cliente. Entonces, distracción, ¿qué significa? Que tú debes pensar de manera estratégica en buscar maneras inteligentes de cómo sobrellevar la conversación de la negociación cuando ésta se hace difícil. Por ejemplo, esa persona va a querer ir al grano, pero de repente tú te vas enterando de cosas. Vamos a suponer que la persona llega a reclamarte, pero tú previamente te has enterado que esa persona recién ha nacido su hijo o de repente ha logrado un mérito, ha ganado una beca, algo, o está próximo a mudarse, a trasladarse a otro lugar. Antes que esa persona te diga algo, tú, por ejemplo, de manera estratégica, distraes. Gonzalo, te felicito, me he enterado que hace poco te has convertido en papá. Caramba, permíteme darte un abrazo. Eso, ¿tú qué crees? Salvo que la otra persona sea muy agresiva, ¿no? La persona, no te digo que con eso no te va a reclamar, pero ya estás generando una distracción. Tú te puedes poner de acuerdo con un tercero de afuera. Tú le puedes decir a tu compañero de trabajo, mira, si te das cuenta que la situación se está tornando un poco difícil, toca la puerta, llámame, qué sé yo, distraer. ¿Por qué crees tú que en algunas entidades bancarias y en algunas que no son financieras les ofrecen a los clientes caramelo? Porque ayuda también a reducir esa impulsividad que a veces nos gobierna cuando vamos a negociar. Fíjense ustedes, si tú fueras el administrador de la tienda, ¿cómo distraes a este cliente molesto? Y con esto termino. El caso es el siguiente, puntual. Un cliente molesto ingresa a la tienda. ¿Te parece familiar? A tu tienda, a tu local, ingresan a veces clientes molestos. Un cliente molesto ingresa a la tienda de venta de zapatos exigiendo airadamente hablar con el administrador de la tienda, llevando siempre entre sus manos una caja de zapatos. Uno de los trabajadores de la tienda advierte la actitud del cliente molesto y le responde que en ese mismo instante llamará al administrador para que lo atienda. Mientras el colaborador te está informando de la situación, se escuchan algunas palabras altisonantes del cliente molesto. O sea, el cliente está ahí y está ofuscado, molesto, decepcionado. Si tú fueras el administrador o administradora de la tienda, ¿cómo distraes al cliente molesto? Distraer significa, de alguna manera, sacarlo de esa incómoda situación. No le va a pasar por completo, pero tienes que generar de repente otra entrada. De repente te dan el dato previamente que la persona con la que vas a dialogar es tu paisano. Es decir, procede del mismo lugar que tú. Caramba, Jorge, no sabía que tú eras mi paisano. Sé que has nacido en... tú también. De repente, por allí. O de repente esa persona quiere hablar contigo sin previa cita, sin ningún aviso, y tú te puedes adelantar. Justamente te iba a llamar. En este momento te iba a buscar. Quería decirte qué, y cambias para después escuchar lo que él te quiere decir.
Estimados participantes, ha llegado al final esta sesión en la que he desarrollado la etapa 1, no reaccionar; 2, desarmar al oponente del denominado modelo de Harvard, modelo sugerido para el manejo efectivo de las negociaciones. Me despido, pero quiero invitarlos porque en algunos minutos más voy a retomar una nueva sesión con relación al tema que estamos proponiendo, que es gestión de la negociación, aplicación del modelo Harvard. Muchas gracias por su atención y los invito en breve. Voy a empezar nuevamente la tercera etapa de este modelo. Así que dentro de poco nos encontramos. Muchas gracias. Y gracias a Camex también. Continuamos.